Torri Rise of Tomb Raider zuzeneko honetara, eta hemen jarraitzen dugu gure laratxo maitearekin aurrera eta joan behar gara zonalde. Horretara hemen nobetu genituen armak, beraz joan gara aurrera, baina bada espada. Vale, armak hobetu ditzakegu. Hemen itxaron. Beste gauza bat frogatu nahiko nuke lehendabizi. Bueno, babetuko dugu arma eta listo. Goa zerrentz. A ver, mapa. Ondo, Lara, ondo. Vale, informació gehiago. Una punta de flecha fina, acanalada y partida en dos. La base me resulta familiar. Itxaron. Hor, animali bat dago eta beraz dituen errekurtsoak gure ganatu ditzakegu. Pues naranja. Alerta. Parece que hemos perdido contacto con el equipo que barría el fondo del valle. ¿Podéis verlos? Negativo. ¿Posible presencia hostil? Podrían ser interferencias de radio, pero Constantine no quiere riesgos. Vale, hemen gauzatxo gehiago. Goazen gora. Oso ondo, Lara. Un dia, zara. Hemen informazio gehiago. Supimos de la llegada del profeta a Constantinopla, pero no le dimos importancia. La gran ciudad siempre ha traído a locos y farsantes a los oídos de Dios. Escuchamos extrañas historias de los milagros del profeta, pero no le buscamos. Sin embargo, le oímos hablar. Oímos la fluida verdad de sus palabras serpenteando por el foro de Constantino. Afirmaba que no hablaba en nombre de Dios, ya que nadie podía hacerlo. Pero su sabiduría era pura y ninguno de los que estábamos en el foro podía negar su verdad.
He de saber más de él. Debo volver a escucharlo. Dudas, Artudir, ¿eh? Hondo, Lara, hondo. Pues engolar Lara. Así que esto es claro, ¿no? Si encuentra el Atlas, ¿qué es lo siguiente? El Atlas es un mapa. Se supone que señala el camino hacia lo que los indígenas protegen aquí. La fuente divina que busca Constantine. Esa es la parte que no pillo. Sea lo que sea esa fuente, tiene que ser algo muy valioso. Pero los superiores no sueltan prenda. Ya. Mira, no lo andes contando por ahí, pero no creo que estén buscando dinero. Te has tragado los discursos de Constantine sobre la gloria y un mundo nuevo, ¿eh? Yo pensé que solo estaba motivando a las tropas. No, no creo. Yo diría que lo cree a pies juntillas. Así que trabajamos para unos fanáticos religiosos. No sé. Decir que son fanáticos implica que él se equivoca. No me digas que te tragas todo ese rollo. Alguien lo hace. La Trinidad tiene un montón... Ahora... Vale, con tus... Con todo el respeto, si todos mis hombres mueren ahí Aquí abajo... somos todos prescindibles, comandante. Lo que importa son los resultados. Nos jugamos demasiado.
Procedes y lejos. Eso va contra el protocolo de la misión, señora. Introduce riesgos ¿Quieres vivir con objetivos medios? señora. No creo que estemos solos aquí abajo. Necesito apoyo también. No, estamos demasiado dispersos en este valle. Si sientes que te persiguen, te sugiero que vayas más rápido. Ondo, Lara, ondo. Guazen gora. Tiene que estar ahí abajo. Matar a una mujer de salud es demasiado hasta para ti, Lara. Pero también sé por qué no has apretado el gatillo. Dispara y mis hombres acabarán contigo en segundos. Es lo único que hacen mejor que tú. Cállate, Ana. A ver. ¡No te muevas! ¡No tienes escapatoria! ¡Matadla! ¡Ahora! Hala. Sí, puta. ¡Esos generadores van a hacernos caer a las dos! ¡Mierda! ¡Lara! ¡Lara! ¡No puedo aguantar! ¡Ah! ¡Romperse! Tarko eta dena. Reconsidera mi oferta, Lara, antes de que sea tarde. Cuando traicionaste a mi familia ya era demasiado tarde. Voy a llevarme la Atlas, Ana. Algo está masacrando a mis hombres ahí abajo. Si ellos no lo encuentran, tú tampoco lo harás. ¡Vete a la mierda! Bueno, verá Lara Croft da eta zoaz. Croft está de camino. Matadla y traedme ese maldito Atlas. Hori izatea, garrantzitsua izango da. Es eso. Seguro que lo es. Un antiguo mural. Y esos recipientes. Fuego griego. Vale. Ahora voy por delante de Ana, pero no sé lo que voy a encontrarme aquí. Algo más me rodea por este lugar entre las sombras. Aún así, tengo que continuar. He llegado demasiado lejos. Ana cree que me conoce. Y puede que lo haga hasta cierto punto, pero no lo sabe todo. Y mientras siga infravalorándome, seguiré teniendo ventaja. Berau dena hobetua esango nuke. Vale. El ejército inmortal del profeta, armado con fuego griego, era imparable. Ese olor. Oh no. Quemado vivo.
Pues dale cuidado. ¡Dios! ¡Deja! ¡Por favor! ¡Déjame! ¡Déjame! Vale. Ha sido... ¡No puedo! ¿Quién puede haber hecho esto? Ha sido... ¿Qué narices es eso? Estos recipientes. Esos recipientes aún están llenos. Si pudiese hacer que ardieran. Todavía contienen fuego griego. Me pregunto si aún arderá. Información y algo. He ido al foro durante un mes para oír hablar al profeta. Visto ropajes del vulgo, no está bien que vean al hijo de una gran casa por aquí. Se rumorea que los patricios y los hombres de la Iglesia de Occidente quieren silenciar al profeta. Solo puedo oír y reproducir las palabras del gran hombre. Nadie ha contado nunca la verdad de Dios, pues nadie puede conocerla. El corazón de un granjero o un soldado es más sagrado que el de los señores y emperadores. Aquellos que afirman hablar en nombre del Creador nos engañan a todos. Nadie habla por él. Su voz es el cielo, el agua y el flujo del mundo. Vale, ahora... Hornera ahí que ya. Vale. Me muré Lara Croft, Lara Jones. Aquí está. La Trinidad. Están aquí. Recibido. Ermita preparada. Poned las cargas. ¡Vamos! Contacto. ¡Formad en torno a mí! ¡Matad a la chica! ¡Pero no le deis al objetivo! Tomando posición.
Hondolar hondo. No tengo visibilidad, pero alguien ha acabado con el equipo Alfa al completo. Los otros equipos han informado de varios contactos. Estamos solos hasta que se abran paso. ¡No hay tiempo! ¡Croft tiene el paquete! ¡No podemos perderla! ¡Está muerto! ¡Está tocada! Batido completo de los niveles superiores e inferiores. Está aquí. Si se nos escapa, vamos a tener que responder ante Constantine. Recordadlo. ¡Disparos! ¡No disparos! ¡Atención! ¡Nos están atacando! No hay rastro de Croft ni de Atlas. Hornito y Bargaraondo. Azufre. Todo esto puede estallar. Hay que correr.
Abrid la salida. Tenemos que recuperar ese paquete. ¡Aquí la tengo, joder! ¡Alto! ¡Se acabó! ¡Dame el hacha! Mira. Horrela bagoa sobeto, zaituzte ikusiko. Eta punto. Vale, creo que veo una salida. La estatua es inestable. Parece que tendré que usar fuego griego. Tiene que haber más fuego griego que pueda usar. Hay que encontrarlo. Tiene que haber más fuego griego que pueda usar. Hay que encontrarlo. Tiene que haber más fuego griego que pueda usar. Hay que encontrarlo. Tiene que haber más fuego griego que pueda usar. Hay que encontrarlo. Estaba vivo hace solo un minuto y... ¡Joder! ¡Pueden estar por todos lados! ¡Estamos atrapados con ellos! Con armaduras o alguna mierda así, pero serán ellos. No te engañes, lo he visto. Vi uno de frente y sean lo que sean esas cosas, no son humanos. Muy bien, atrás. Abrid, apartaos del agua.
Tiene que haber más fuego griego que pueda usar. Hay que encontrarlo. Azufre. Aquí debían de preparar los ingredientes para el fuego griego. Tiene que haber más fuego griego que pueda usar. Hay que encontrarlo. Más vasijas con fuego griego. Hay muchas. Aquí hay vasijas con fuego griego. Solo tengo que acercarlas a la estatua. Aquí hay vasijas con fuego griego. Solo tengo que acercarlas a la estatua. Aquí hay vasijas con fuego griego. Solo tengo que acercarlas a la estatua. Eso debería despejar el camino. Debo alejarlo del fuego. Quizá pueda anclarlo a algún sitio. Ha funcionado. Ahora solo hay que soltarlo. Solo un soporte más. Parece que necesitaré otra vasija. A ver si lo tendría. A se le cabe. Parece que necesitaré otra vasija.
necesitaré otra vasija. Bai, hori izan dezunen. Hemen kanpalekua. Parece que necesitaré otra vasija. Primero debo encontrar más fuego griego. Aquí aún queda por hacer. Volveré por aquí. Primero debo encontrar más fuego griego. Tiene que haber un modo de usar la grúa para mover las vasijas. Tiene que haber un modo de usar la grúa para mover las vasijas. Parece que necesitaré otra vasija. Tiene que haber un modo de usar la grúa para mover las vasijas. Hay más vasijas ahí dentro. Debería poder sacarlas. Tiene que haber un modo de usar la grúa para mover las vasijas. Aquí aún queda por hacer. Volveré por aquí.
Opa, Lara. Εκεί! Έχει τον άπαντα! ¡Dios! Bueno, guretxe mistikoa. ¡Oh, no, no! ¡No, no! Ocho. ¡Oh, no, no! ¡No, no! Casi. ¡Ya! ¡Joder! ¡Ah! Jacob, lo conseguí. Estoy fuera. Bueno, Lara, gracias a Dios que estás bien. Tráeme el Atlas a nuestro observatorio en las montañas. Voy para allá. bestandera. Va a ser... Este conmemora la construcción de una gran ciudad. Kitez. ¡Lara! ¿Lara, estás ahí arriba?
Jonah, ¿eres tú? ¡Pajarito! ¡Estás viva! ¡Lo sabía! Oh, Dios. Jonah, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Dónde estás? Estoy aquí arriba en una especie de fortaleza. Puedes darle las gracias a Jacob. Su gente me rescató cuando estaba medio muerto en la tundra. No me puedo creer que vinieras a por mí. ¿Tan difícil es de creer? Te dije que te cubriría las espaldas. No podía dejarte aquí fuera, sola. Ahora mismo estoy subiendo hacia ti. No te muevas de ahí. No tenía pensado hacerlo. Ten cuidado ahí fuera. Oh, para el agua se engora. Clara, me alegra ver que sigues con nosotros. Los invasores se extienden por todo el valle, pero en algún... Los seguidores del profeta huyeron hacia el este. El viaje fue complicado. No hay carne más exquisita que la del jabalí. Es negra como la tierra y doblemente nutritiva, pero dar caza a esas malditas bestias es una tarea ingrata, como mínimo. Ahora que el sol está alto, cazaremos como una manada, colaborando para abatir a un jabalí. Nos colocaremos en los apostaderos dispersos por el valle, ya que desde ellos podemos avistar al jabalí en la densa maleza sin ser vistos. Y Dios quiera que no os vean. Como consuelo, hoy no llueve. Esos malditos cerdos podrían ponerme en apuros hasta a mí. Normal. Basurdeak arriskutsuak direlako. Hortik badakit puma bat dagoela. Hola. Vale.
badakit poma bat dagoela. Hoy afrontamos una verdadera prueba, jovenzuelos. El valle es equilibrio. Si algo se perturba, todo lo demás se ve afectado. El fuego de hace 2 cosechas causó una explosión inusitada de vallas. Eso resultó en más ciervos, y ahora tenemos demasiados puñeteros lobos. No se pueden comer, pero para mantener la armonía del valle, esta noche rastrearemos lobos. Salen al anochecer y vagan por todo el valle, pero vamos a rastrearlos hasta sus guaridas en las cuevas y otros lugares subterráneos. Permaneced juntos. Cuando cazamos lobos, es tan fácil ser cazador como presa. Omen dena lapurtzen. Ea, dokumentu bat. Lara, me gustaría examinar el Atlas, si estás lista. Lo tengo aquí. Pronto iré para allá. Guárdalo bien hasta entonces. Te estaremos esperando.
Hala. Con la oreña. Más engorda. Vale, Guasengora. Guasengora, gora. Engora. Nes. Horra joango gara. Tiene que haber más cartuchos para los fusiles soviéticos. ¿Por qué de repente estamos escasos? Casi una docena de cajas se mojaron durante la pasada temporada de lluvias. Una de las cuevas... inundó cuando el río se desbordó. Imagino que podremos conseguir más cuando echemos a estos invasores. Más en la lanza. Lo estoy llamando. ¿Sigues por ahí? John, perdona, pronto estaré allí. No me voy a ir a ningún sitio. Te veo pronto, pajarito.
Vale. Viabilitat de punto. Orduan armetara. Bai. Bidai azkarra erabiltzeko. Jeroglifiko ere ez dakit irakurri dugun, horregatik nogorra. Es una especie de señal. Escritura bizantina, aunque no acabo de entender lo que dice. Vale, hemendik etorri ginen. Vale, hau ez da gure bidea. Ya bueno. Eres la que vino contigo.
Bai. Oraindik Immortalen kontra ez gara horrokara joan. Baina beno, hori gutxienekoa da kasu honetan. Tendremos que reconstruir la mitad de la parte alta de la aldea cuando los invasores se hayan. Ni de broma conseguiremos tener suficiente leña para el invierno. Das por hecho que para entonces les habremos echado. Vale, ahora. Ahora. Vale. Kriston kagada izan da hori, A ver. Horra igoko naiz eta gero joango gara Juan Bergaren tokira. Hola. Tendremos que reconstruir la mitad de la parte alta de la aldea cuando los invasores se hayan. Ni de broma conseguiremos tener suficiente leña para el invierno. Das por hecho que para entonces les habremos echado. ¿Qué tal? A ver. Saludos. Saiatuko gara berriro. A ver. Saludos. Begira pikutara. Jarraituko dugu historia aurrera.
Ahora. Bueno. Alguien más estaba atacando a la Trinidad. Vale. ¡Jonah! Estás horrible. Horrible, pero feliz. Legolas Tenía el razón, Aragorn. Jonah. Mi padre lo sabía. La fuente divina es real. Ojalá estuviera aquí para ver esto. Estaría orgulloso. Sofía me contó lo que has hecho por su gente. Lara, me alegra verte, Sofía. Jacob te espera en el observatorio. Ahora. Así que era cierto. Los fundadores de Kitez eran expertos artesanos. Usaron este lugar para ver el Atlas. Mira. Jonah, usa esas cadenas. Vale. Increíble. Debieron utilizarlo para planear la construcción de la ciudad. Como un plano antiguo. Exacto. Está todo construido a partir de este punto. Eso significa que el centro de la ciudad está bajo el lago. Pero hay algo que no encaja. La catedral, donde estaba el Atlas, está en el lugar equivocado del mapa. Sigue rotándolo. ¡Para! Eso es. Kitez no está bajo el lago. Está bajo el glaciar. La fuente divina tiene que estar allí. ¿Cómo vamos a atravesar todo ese hielo? Esperad. Este camino de aquí lleva a la ciudad. La catedral está ahí. Y la torre está en el otro lado. Eso significa que la entrada de Kitez tiene que estar... aquí. La entrada a Kitez está aquí. Tú lo sabías. Ya libertad tenés a Jonah. ¡Es ella! ¡Matadla! ¡Lara! ¡Dame la mano!
Lara. Oh, no. No. No tenemos mucho tiempo. La Trinidad no tardará demasiado en localizar la fuente. Pero tengo que ir a por Jonah. Incluso si eso significa renunciar a la verdad que buscas aquí. Ha arriesgado su vida viniendo aquí conmigo. Casi lo pierdo una vez. No pasará otra vez. Entonces ve. Haz lo que debas. Vale. Si Jonah sigue vivo, deben de haberlo retenido en el antiguo gulag soviético. Nunca hubiese querido regresar a ese horrible lugar, pero ahora no puedo dejarlo en manos de la Trinidad. Jonah, aguanta. Sofía, ¿estás ahí? Lara, ¿estás bien? Sí, estoy en la vieja fundición de cobre que da al gulag. Voy a entrar para buscar a Jonah. Conozco el lugar. Escondimos un alijo de armas por allí cuando atacamos a la Trinidad por primera vez. Puede que te sean de utilidad. Gracias, Sofía. Te veré cuando salga. Ahora tienen a Jonah. Más propaganda. Jeroni. A ver, Lara. Zentratu gaitezen, goazen gora. Viene una tormenta.
si nos pillan, les contaré que me obligaste a robar toda esta mierda a punta de pistola. No es nada personal. Hacía tiempo que le había echado el ojo. Tienes buen gusto. Bueno. Eso no lo puedes conseguir en el mercado. Menos aún no. Es pura vanguardia. Sé que te he hablado poco de tu madre, Lara. Pero quiero que sepas que el breve tiempo que pasó junto a ti te amó sin reservas. Éramos un... Eso ahí hago. Lara. 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 Contesta. La última vez que te vi estabas... Mierda, Lara. Espero que no estés muerta. Después de la avalancha, escuché algo. Un breve eco. Pero estoy seguro de que era tu voz. Sé que la escuché. Sé que sobreviviste. Al menos a la avalancha. Desde entonces no he oído nada más. Pero seguiré intentándolo. Sé que me dijiste que me fuera, que me largase a algún sitio seguro, pero... ¿En serio pensabas que me iría y te dejaría aquí? Venga ya. Deberías conocerme mejor. Los he hecho y hago. Bueno, rango de campamento. Tengo que buscar refugio. No debí dudar de ti, papá. No estuve allí cuando me necesitabas. Lo siento. Les haré ver que siempre tuviste razón, que buscabas la verdad, no cuentos de hadas. Lo arreglaré, papá. Te lo prometo. Lara, es la hora. Jonah te espera. Jonah.
Lara. Masangora. Masangora. Jonah debe de estar por ahí arriba. Extraordinario. La fuente divina. Está en el centro de la ciudad antigua, enterrada bajo el hielo. Pues hay que moverse. Avisaré a los equipos y prepararé los transportes. Los hombres se toparon con los inmortales en el archivo. No será fácil, hermano. El camino sagrado no ha de ser fácil. ¿Saben los hombres a qué se enfrentan? No. Pero están listos para luchar y morir por la causa. Es todo lo que necesitamos. Constante. Ahora que el final está tan cerca, Si esto acaba de empezar. temo que la Trinidad nos esté utilizando. ¿Y si no pretenden dejar que te quedes en la fuente? Hay que prepararse No. para... Debes tener fe. A mí no me eligió la Trinidad. Cuando la fuente sea mía, dará igual lo que ellos quieran. Puro Juan Sayo. Lideraré el ejército inmortal de Dios. Y tú vivirás. Bueno. Constantine, el prisionero está despierto y listo para interrogar. Voy para allá. Masangora. Todos son Lara. Dolzen hartzaren zonalde hori. Huellas. Ah, vale. Mierda, están por todos lados. Tranquilos. Solo era un ciervo. Perdón, soy de gatillo fácil. Has visto movimiento y has reaccionado. Yo habría hecho lo mismo. Todo parece despejado. Mantened los ojos abiertos. ¿Esperamos compañía? Puede que Croft intente rescatar al prisionero. El mando quiere que todos estén en alerta máxima. ¿Por qué no lo matamos y punto? Puede que sepa algo. Eso ha sido una flecha. Ha tenido que ser por aquí. Alguien está jugando con nosotros.
¿Qué pasa? El camión pesaba demasiado. El puente se vino abajo. Todo en este lugar está que se cae a pedazos. ¿Deberíamos comunicarlo? No te preocupes. Todo el mundo está recogiendo y preparándose para salir. Bien. ¿Ya hemos conseguido lo que vinimos a buscar? No sabría decirte. Solo sé que Constantin dio la orden general para las preparaciones. ¿Tu primera operación con la Trinidad? No. Me enviaron a limpiar la isla después de que Croft escapara. Qué duda. Oí que también tuviste. Sí. Era una especie de Pulverson. Los tirados. Leí para que Croft sobreviviera a ese infierno. Pues lo logró. Y ahora es nuestro problema. ¿Qué ha sido eso? Dispersaos, mantened los ojos abiertos. ¡Me disparan! ¡La delega! ¡Está flanqueada! ¡Ven que salga! ¡Me pongo a cubierto!
¿Qué pasó allí? El puente se vino abajo. Parece que vamos a tener que transportar el resto del cargamento por ahí. Espero que hayan encontrado algo allá arriba. Me estoy hartando de este sitio. Paciencia. Si esto sale bien, podremos ir a cualquier lugar que nos venga en gana. Entonces, ¿el ataque al observatorio fue un éxito? Sí, tenemos el dato. Lo han llevado a la estación meteorológica. ¿Por qué allí? Ni idea. Escuché alguna conversación en la radio diciendo que Ana quería acceder a... ¿Tendrán alguna pista sobre cómo interpretarlo? No lo sé. Pero dieron la orden de levantar el campamento, así que es probable que nos vayamos pronto. Una vieja placa soviética. Ana debe de estar cerca. Eso que ya hago. Es un sello para las cartas oficiales de la Trinidad. Ya casi nadie los usa.
abajo. ¿Qué pasa? Estamos preparándonos para morir. ¿Hemos encontrado? Parece. Los equipos de demolición ya están guardando los helicópteros. Nunca pensé que viviría para ver la fase 2. Es bajo. La mayoría de estos mercenarios no saben. ¿Estuviste con Constantine en Siria? Sí, menudo jaleo. Con Croft. Constantine no esperaba encontrársela allí. Logró derribar la tumba entera sobre nosotros. Es su peor pesadilla. Y hablando de Croft, sigue por ahí. ¿Aún la quieren viva? Ya no, da demasiados problemas. Tenían que haberla matado cuando se presentó la ocasión. Durante un tiempo fue útil. Nos trajo hasta aquí. ¿Crees que la Trinidad intentaba refutarla? No se nos paga para especular. Las órdenes son claras. Si la vemos, disparamos a matar. Buscad y despejad. ¡Vamos! Mirad arriba, por ¡Está flanqueado! ¡Enemigo!
Ah, la agua es una horrera. A ver. Vale, vendría a ser. Un colgante. No, un relicario moderno. Hay un pequeño hueso humano en el interior. Tipitapa ahora. Esta ahora hago. Un cartucho de fusil. Pero este es distinto. No moriré en este valle olvidado. Tengo mucha fe y mucha voluntad, incluso con estas divagaciones. De jóvenes, Constantin y yo de jóvenes. Era un niño difícil. Siempre estaba preguntando, tenía miedo de lo que podía deparar el futuro. Temía no encontrar nunca su objetivo. La noche que le hice las marcas en las manos, cuando le susurré al oído, lo convertí en lo que es. Lo salvé. Creyó que era obra de Dios, tal y como yo esperaba. Toma ya. Ahora él tiene que salvarme a mí. Y si al final no puede, me salvaré yo misma. Ah, vale. No sé si me recibes, Lara, pero voy a seguir intentándolo. Aquí está pasando algo. Me subí a un árbol para tener mejores vistas del valle. Se pueden ver edificios viejos y algo de actividad. Parece que tienen helicópteros y están trayendo todo tipo de equipamientos. Tiene que ser la Trinidad, es la única explicación. Parece que al final se nos han adelantado, ¿eh? He estado observándoles durante las últimas horas, tomando nota de cuándo patrullan. Creo que, si calculo bien, puedo pasar inadvertido. Tú siempre has sido mejor que yo en esto. Si estás ahí y puedes oírme, por favor, ten cuidado.
Estoy empezando a cansarme. Ríndete ante los designios de Dios. Si vas a empezar con el sermón... Jonah. No tires nada. Negativo. Pasamos a la siguiente fase de la operación. Preparaos para moveros. ¿Qué ha sido eso? ¡Ya te tengo! Eso es no caso. Aseguraos de tener reunidos a todos los prisioneros y luego liquidad. Tu lealtad hacia ella es poderosa. Te admiro. En serio. Pero mi paciencia tiene un límite. Dime lo que sepas. ¡Ya! Por favor, no. ¡No le escuches! Solo hacía lo que creía correcto. ¡Hala! Arrasad los bloques de celdas. Matadlos a todos. Lo siento. Debí matarle. Pero estaba desarmado, no pude. Shh. No tenías que hacerlo. Siento tanto haberte metido en todo este follón. Creí que podría con ello. Ya vienen. Estamos rodeados. Esta vez yo te cubro. Se muere. No hay mucho tiempo.
Bloquea la puerta. ¡A todas las unidades! ¡Tenemos que encargarnos de ella! Sé que ahora te gusta leer publicaciones arqueológicas, pero si lees algo sobre mí que sea poco halagador, te pido que lo ignores. Hay quien simplemente no comprende el trabajo que hago aquí. Quizá hasta... Estamos casi en posición. Aún no se ve al objetivo. Esperamos órdenes. Mantened la posición. Preparaos. Es peligrosa. Recibido. Mando, estamos en posición y vemos al objetivo. Tengo que matarlos. Confirmado. Objetivo detectado. ¡Está aquí! ¡Dale, caña! ¡Vamos a matarla! ¡Enemigo! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡La hemos perdido! ¡Atrás! ¡Retroceded! ¡La tenemos! ¡Seguid disparando! ¡Me están dando! Acabemos con esto. Vemos al objetivo. Repito, vemos al objetivo. Equipo 4, reuníos con el líder. Nos encargamos nosotros. Huella térmica. ¡Listos para atacar! ¡Recibido! ¡Abrid fuego! ¡Granada va! Estoy rodeada. Tengo que tener cuidado.
será el último. Debo volver con Yona. Bueno, libra tu... Oh, Dios, no. Yona. Lara. Estoy aquí. Lara. Escúchame. Intenta no moverte. Sí. No consigo salir de aquí. No digas eso. Escúchame. Tienes que dejar de culparte. Todos elegimos nuestro camino. Agur, Yona. Se acerca su fin. No puede morir. Podemos ayudarle. ¿Cómo? Hay que llevarlo al observatorio con Jacob. Solo Jacob puede salvar a Yona ahora. Tenemos que llevarlo de vuelta al observatorio. Jacob se muere. Permítame. El Señor es tu guardián. Es tu sombra a tu derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. Guarda el Señor tu alma de todo mal. Guarda tus entradas y salidas, desde ahora y por siempre. Presionando la herida. Prepáralo. Jacob, te dispararon. Eres tú, ¿verdad? El profeta inmortal. Siento dolor. Me pueden herir. Soy humano. Excepto por su final. ¿Y la fuente divina? La encontré hace mucho tiempo. Es real. Y tremendamente poderosa. Pero no es divina. ¿Les has mentido? Durante generaciones. Kaixo baikuan Hunter, mila esker raidagatik. No Iepa estoy Martxein. Lo hice Hemen tarde. gaude Larekin aventurak aurrera eramaten. Una vez usé la fuente para otorgar la inmortalidad a mis ejércitos. Fue un grave error. Los que vi en el archivo. Cuando los enemigos atacaron Kitez, los inmortales volcaron el hielo de la montaña sobre la ciudad. Murieron miles. Cometieron una atrocidad. Para mantener el bueno. poder. Ni gomendatuko Y eso hará la nizkizuke. Trinidad. Pero a una escala mucho mayor. Hala ere Ese no eres gameplaya tú. ikusita gero El erabaki hombre que dezakezu. conozco nunca haría daño a su pueblo. No lo ves. Esto es mi obra. Y tiene que acabarse ya. ¡Padre! Están avanzando. Pasarán por el hielo usando la fuerza bruta.
Pues estamos perdidos. No. Ha de haber alguna forma de pararlos. Jacob, en el mapa había una entrada secreta a la ciudad. El camino de los inmortales. Es muy arriesgado. Se acaba el tiempo. No puedo rendirme ahora. Si retrasamos a la Trinidad, puede que tengamos una opción. Iré con nuestras fuerzas para atacarlos en el hilo. Es la hora. Abre el camino. Azken trilogiatik hau izango litzateke nire gustokoena. Rise of the Tomb Raider. Bueno. Cuando estés lista, la entrada está. Bere garaian beste jokoak ere frogatu izan ditu. Lo que baina askoz ere baldarragoa naiz. Batez ere armeekin. Bueno. Bazen Lara. Aztu baino lehen, joko hau gainditzen dudanean, kanalera ekarriko dudan urrengo jokoa izango da One Piecena. Warhammer ere egongo da, noski, baina One Piece ere izango dugu. Hemen zer dago. Vale. One Piece Pirate Warriors Lau. Vale. Ba, apur bat dendarik ekartzeko eta bar. Vale. Eta orain nondi. Vale. A ver. Vale, guazen gora. Bai, Luffy, Zoro, Nami, Chopper, Brock, Frankie eta guzti horiek izango ditugu gurekin, bai. Usopp, Sanji ere bai. A ver. Zer daukagu gobetzeko. He de recuperar un poco el aliento. Este lugar. Itez. Jacob. Los inmortales. Llevo corriendo tanto tiempo que no me he parado a pensar en el simple... Impresionante. Jacob, estoy entrando. ¿Qué me voy a encontrar? Mi gente no ha bajado desde que sellamos la entrada.
hace siglos. Pero debería ser seguro. Al menos hasta que pases el planetario. ¿Era parte del observatorio? Lo construyeron mis astrónomos antes de que los inmortales enterraran la ciudad antigua. Lo necesitarás para abrir la entrada a Kitez. Vamos en aurrera. Oye, benijoko hauetan puzzleekin ez naiz batere ona. Mira. Es extraordinario. Veamos cómo funciona. Agur. Pikutara. Vale. Tengo que dejarla en la posición adecuada. Vale. Hori ondo dago. Hori da mugitu beharko duguna. Oso ondo, Lara. Oh, dirua. Está bloqueado. Solo tengo que soltar el mecanismo. También está bloqueado por el otro lado.
gente de Jacob estaba muy adelantada a su tiempo. Ojo donde pisas, Lara. Ahora solo tengo que llegar arriba. Tengo que calcular bien. Pikutara. Ahora solo tengo que llegar arriba. Tengo que calcular bien. Pocho. Ahora solo tengo que llegar arriba. Tengo que calcular bien. Paciencia, Lara. ¡Ya! Vale. Con tus... Ezakit zenbat alditan hilko naizen hemen, baina ben. Ahora solo tengo que llegar arriba. Tengo que calcular bien. Paciencia, Lara. ¡Ya! Tengo que seguir ascendiendo. Vale. Ahora... gauzatza guretzat. Sufrituta neurtu dugu. Un códice. Este trata de las técnicas de arquería avanzada desarrolladas en Bizancio.
Lara, estamos en la montaña que hay sobre el glaciar. ¿Veis a la Trinidad? Sí, están iniciando la operación. Ahora estoy entrando en la ciudad antigua. Escucha, Sofía. No os precipitéis. Dejaremos algo de tiempo. En breve te vuelvo a llamar. Dokumentuat. A ver. Hori dokumentu. Vale. Ha atravesado las tierras de la Rus. No puedo evitar sentir que se está burlando de mí. Que espera hasta que solo estoy a un día de camino antes de seguir adelante. No volveré a casa antes del invierno como esperaba. Me he detenido en una pequeña aldea junto a un lago cristalino llamado Sveldoyar. El profeta habló aquí, y ahora los aldeanos se niegan a darme alojamiento. Dormí a la orilla del lago, donde un hombre que portaba una versión bastante tosca del icono del profeta intentó matarme mientras daba una cabezada. Le impuse un castigo ejemplarizante y ahora la gente me mira con malos ojos. E incluso me escupen cuando paso a su lado. Tengo que seguir adelante. Su mal se propaga. Ya, claro. Guazen gora. Ondo, Lara, ondo. Vale. Ah, vale, mendi pesatu bargara, eurak ikusi aurretik. Όμως εσύ χωράτε την πανοπλία της πίστης και όταν πέσετε θα σηκωθείτε ξανά. Θα τους σκοτώσετε όλους. Ni gauza berdina δεν θα pentsatzen dut, μετακινηθεί. Θα υπακούσετε τη διαταγή του προφήτη. Gora. Más en la Gora. Ánimo, Lara. Ánimo, chapelduna. Hauek sinematikoak diren eta bat jartzen da super urduri. Pilla batira. Οι υπερασπιστές αυτής της πόλης αλλά και της πηγής. Όποιος ζείτε εστοκητές δεν θα πέσει. Vale. Vale, handik ez da itzulera gabeko zonalde hori, baina hobetuko dugu zeo zer. Hemen dena daukagu jarrita.
Eta hori jarriko diogu. Zonaldea polita da. Izotz espia. Eta hor, armada iezkorra. A ver. Catapulta de gana. Hay muchísimos. Bai, badaki, beti gehiagi daude. Zonaldera katza beti da ona. Zer betu dezakegu. Esan baiet, mesedez. Vale. ¡Mierda! Ez gaitu ikusi segundu batzuengatik. ¡Fuerzas! ¡Vas aquí! ¡Sopla! ¡Vas aquí! No parar. Hala. Agur.
Vale. Hau gogorra izango da. Skott achter ihm! Ezin du deserartu. Piepa River Rock. Hemen gaude txaiak akatzen. Pilarekin aurrera joan ahal izateko eta dena. Ea hemendik den.
Aquile, scot asta din! Se n'ha broma tela. Sendatzea garrantzitsua da. A ver, beste susteren bat. Hemen. Mira, dokumentu bat. 2 veces ha enviado ya la Trinidad a grandes hombres en busca del sendero del profeta, y 2 veces han desaparecido. Él sacó la fuente divina fuera del imperio, pero no estaba en su derecho. Esa blasfemia lo mancilla todo mientras sus descendientes aún viven, por lo que la Trinidad debe intentarlo de nuevo. He cometido acciones impías, terribles pecados contra inocentes, solo para llegar a este lugar, para recuperar la fuente divina. Sé que Dios me perdonará, porque lo que hago, lo hago por un bien mayor. Ahora el final está a la vista. Solo necesito sobrevivir a esta batalla final, y el trabajo de la Trinidad estará completo. ¡Hala! Esta es especialmente extraña. Tiene elementos de diseño escita, pero parece un... No es posible. Jerónimo. Vale, voy a Sengora. Vale. Hola, avete jausten zara dozen tokitan. Tarkoa. ¡Lara! La Trinidad va a atravesar el hielo en cualquier momento. ¿Crees que podréis detenerlos? Haremos todo lo que podamos para darte algo más de tiempo. Te veré al otro lado. Berretxikoa. La cámara de almas. La fuente divina tiene que estar allí.
Parece que la entrada al centro de la ciudad es a través de esa puerta. Mira. He fallado. No habrá perdón para mis pecados. He empapado mis manos en sangre persiguiendo al profeta y ahora nada queda. Cuando el ataque se convirtió en asedio, las gentes del profeta hicieron lo impensable. Tornaron sus armas contra los glaciares y enterraron su propia ciudad. Tanto los mongoles como la gente del profeta fueron aplastados por el hielo. El Khan y su horda guerrera están muertos. La gente de Kitez está dividida y dispersa. Sobrevivo solo en el corazón helado de la ciudad, y mis únicos compañeros son el ejército inmortal del profeta, con sus ojos encendidos de luz profana. Incluso ahora, cazan a los supervivientes entre las ruinas. A ver. No sé cómo esperaba que fuese un ser inmortal, pero Jacob parece tan humano. Todo lo que ha debido ver a lo largo de los años, toda esa experiencia y conocimiento, es difícil de desentrañar. Aún así, mintió a su gente durante generaciones. Todo por mantener su secreto. ¿Qué poderes se liberarán con la fuente divina? ¿Podrán los humanos comprender por fin la verdadera naturaleza del alma? ¿O revelará algún descubrimiento científico extraordinario? Aquí De Ana lo ropa el único que dato estoy segura es de que es demasiado importante para permitir que la controle la Trinidad. Bueno, arropa hau. Ba, bueno, lagunok, uste dut hau hemen utziko dudala, begiratu gut norbait dagoen raid egiteko, mi esker zuzenekotik pasatu zareten guztioi, Baikuan Hunter, Martxin, Riverrock eta beste guztioi, eta hurrengoan ikusiko dugu elkar. Agur. Ba, ez dagoen señor, bukatu txat ematen dut zuzenekoa. Agur.